El 3 de marzo de 1845, con una población de apenas 87,000 habitantes, Florida se había convertido en el estado número 27 de los Estados Unidos. Hoy en día, 16 millones de personas de 200 diferentes nacionalidades viven en el estado. Los dominicanos conformamos tan solo una de las piezas del mosaico multicultural que componen la Florida. Resulta escasa la información sobre la presencia dominicana en el estado a comienzos del siglo pasado, quizás porque en principio no constituyera más que un puente transitorio hacia otros destinos o un lugar para las visitas de placer por parte de la clase alta de la sociedad dominicana. Ya desde su afianzamiento en el poder, el dictador Rafael Leónidas Trujillo establece un nexo familiar y estrecho con la Florida, tanto por las incontables ocasiones en las que el tirano pasó por el estado con destino a otras grandes ciudades, como por el hecho de que al final de su régimen, sus familiares y colaboradores más cercanos eligieran a la ciudad de Miami como refugio. También se tiene noticias de los intentos del profesor Juan Bosch de utilizar a Cayo Hueso como lugar de paso para llevar luchadores antitrujillistas a la ciudad de Nueva York, pero es realmente a partir de 1970 cuando un grupo significativo de dominicanos comienza a establecerse en la Florida. En el año 1895, ni Henry Flagler, quien decidió la extensión de los rieles del ferrocarril hacia el sur, ni las familias Toro y Brickell, que donaron sus tierras, se imaginaron que 75 años más tarde, la ciudad que ellos ayudaron a fundar se escucharía en sus calles y parques nuestro merengue. En el año 1970, cuando llegué aquí a Miami, pues muy pocos dominicanos. Cuando le decía a alguna de las amistades cubanas que me preguntaban de dónde era, pues se quedaban admirados prácticamente, dominicanos viviendo en Miami. Las condiciones económicas en Santo Domingo en ese entonces, pues en el año 70 estaban los primeros periodos de Balaguer. Tú sabes cómo fue esa época, una época muy caliente, sobre todo para la juventud. Cuando yo llegué en el 74, te voy a decir, habíamos más o menos como 80 dominicanos y estábamos concentrados en el área de Wynwood. Porque, como tú podrás saber, el dominicano y el boricua congenian mucho. Yo llegué en el año 1975 con el propósito de hacer estudios de especialización en el área de medicina interna y cardiología, lo cual logré al entrar a la Universidad de Miami en el año 1977. Un domingo en la tarde, que con un cuñado mío que había venido de Nueva York a pasar la Navidad con nosotros, salimos y pasamos por la 17 Avenida, casi esquina 34 calle, exactamente me acuerdo, y vimos un local que decía Partido Revolucionario Dominicano, y nosotros fue un shock. O sea, porque aquí no veíamos dominicanos, mucho menos que hubiese un partido establecido. Entramos la puerta estaba abierta, la puerta del local. Entramos al local tratando de ver si había alguien y no había nadie. Entonces tenían un congelador y en el congelador tenían cervezas, refrescos y había una lista con los precios y como una especie de alcancía donde se echaba el dinero. Nosotros cogimos cada uno una cerveza y decía que era a $1 y le echamos los $2. Fíjate lo que era Miami en esa época. A diferencia de los emigrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses, los dominicanos llegaban de manera lenta pero constante. Wynwood fue la ciudad donde se concentró en principio la mayoría de los emigrantes que con el tiempo comenzaron a dispersarse por todo el condado. Con el propósito de organizarse en 1976, crearon la organización Dominicanos Unidos en la Florida. Y la creamos el grupo que vivíamos ahí en el área de Wynwood, porque necesitábamos algo para agruparnos y nos reuníamos donde está hoy en día lo que es el Eugenio María de Hostos, trabajo comunitario. Es más, tuvimos el trabajo más forzoso que ha tenido toda la comunidad dominicana, que cuando se moría un dominicano no había duda de enterrarlo. Nosotros teníamos que salir con un jarrito a pedir para mandarlo a Santo Domingo. En otras áreas donde su presencia no era notable, los dominicanos se sumaban a organizaciones pertenecientes a otras nacionalidades. Virgilio García fue el único miembro extranjero de Radio Club de Cuba en el exilio en 1976.
A 28 Japón Delta Delta 13 GB, que va a quedar un rato QR rectángulo. Y después voy a estar ahí monitoreando la frecuencia, José Francisco Puesele. Recuerdo que en esa época de radioaficionado, de la forma que me mantenía comunicado en cierta forma con la República Dominicana y me enteraba más de las noticias diarias y todo esto, cómo estaba la situación política y económica del país, era precisamente a través del radioaficionado. En esa época, más tarde, años más tarde, recuerdo que empecé a conocer dominicanos que iban llegando del norte y formamos un club en ese entonces, uno de los primeros clubes, Radio Club Dominicano de Miami. Para el 1980, debido al deterioro de los servicios públicos y a la devaluación del peso en la República Dominicana, donde se calcula que la pobreza llegó hasta un 46%, se produjo una ola migratoria hacia diferentes ciudades de los Estados Unidos, principalmente a Nueva York, donde se estableció casi un 61%. El 39% restante se desplazó a otras ciudades, incluyendo a Miami. Otra de las causas es el proceso de desindustrialización en la ciudad de Nueva York. Según el Departamento del Comercio de los Estados Unidos en los años 80, la fuerza laboral en las industrias manufactureras empieza a declinar. Los dominicanos representaban el 48.6% de esa fuerza laboral. En 1990 se reduce a 25.7% y para el año 2000 solo el 12.4% de los dominicanos laboran en factorías. En general los grupos étnicos tienden a dispersarse de un foco inicial de gran concentración. Eso ha pasado con todos los grupos prácticamente. Una excepción son los cubanos, por cierto, que se tienden a reconcentrar en Miami. Los dominicanos llegan a Nueva York en gran parte para trabajar en la industria manufacturera. Esa industria se ha estado desmantelando en Nueva York. Entonces también hay esa necesidad de búsqueda de nuevas oportunidades. Esos dominicanos que llegaron a la ciudad de Alapata en los años 80 se encontraron con lo que algunos estudiosos han denominado el tramo más oscuro de la historia de la Florida. Un grupo de 6 policías de raza blanca fueron declarados inocentes por golpear hasta dar muerte a Arthur McDuffie, un motociclista de la raza negra. La comunidad negra residente de la ciudad de Liberty City y muy cerca de Alapata se lanzó a las calles. Decenas de muertos y cientos de millones de dólares en pérdidas fue el resultado de varios días de disturbios raciales. Para mí fue terrible ese momento, porque yo en ese momento vivía en la 19 y la 34, quiere decir frontera con Liberty City. Para mí era terrible porque yo me preguntaba, si me agarran los negros me van a dar por cubano, y si me agarran los blancos me van a dar por negro. Entonces yo vivía en una situación terrible y vivía en el área de la candela, como quien dice. Y por donde quiera que me tiraba yo sentía que mi vida corría peligro. Yo me recuerdo que yo no soy hombre de usar armas y en ese momento me vi obligado a usar una arma. El cubano era una cosita así, pequeñita, y era discriminado igual que todo lo demás, porque éramos hispanos. Yo te voy a decir, Miami tuvo una transformación en el 1981, que es cuando Miami, yo la llamo la segunda Miami. Del 81 hacia abajo, Miami todavía era una aldea de blanco. A mediados de los años 80, jóvenes dominicanos de la escuela Miami Jackson High School en la ciudad de Alapata, con deseos de expresar sus inquietudes y frustraciones, en lugar de utilizar la violencia, crearon el periódico El Quisqueyano, que más tarde se convirtió en Santo Domingo News. Luego vendrían Actualidad Dominicana y otros periódicos que, como El Sol de la Florida, se han mantenido informando a la comunidad por más de 10 años. Los periódicos comunitarios se crearon no solo para mantener informados de los acontecimientos del país, sino para denunciar la indiferencia y algunas anomalías de las actividades consulares en la ciudad de Miami. Las quejas en esos medios iban desde el trato injusto en el consulado por las altas tarifas de los pasaportes y otros documentos, hasta la ausencia de los cónsules Manuel Arzuri y Guaro Aliranzo en actos públicos de la comunidad. En agosto de 1985, con motivo del 122 aniversario de la restauración, se realizó el primer Festival Cultural Dominicano, catalogado como el primer evento masivo de la comunidad. Se llevó a cabo en el Parque José Martí,
y consistió en un reinado donde participaron 30 concursantes representando cada una de las provincias del país. Se denominó Conozca la República Dominicana y estuvo amenizada por Aníbal Bravo y su orquesta. La señora Nélida Checo fue la que creó ese evento. Fue patrocinado por la ciudad de Miami. El señor Ferré, que era el alcalde en ese entonces, me recuerdo que le decía a Nélida: yo no quisiera que el dinero que deje ese evento se use para política. Y nosotros le decíamos: no, esto es un evento puramente cultural y los fondos que se dejen van a ser para invertir en la comunidad dominicana. Para marcar los límites entre un antes y un después de la comunidad dominicana, habría de llegar el 1986. Importantes organizaciones como la Comunal, el Club de Leones Dominicanos y el primer programa radial empiezan a darle fuerza y voz a los dominicanos residentes de Miami. El Club de Leones organizaba eventos pro recaudación de fondos para el bienestar de los dominicanos necesitados, tanto en la Florida como en República Dominicana. Isabel Palacios, Aridio Genao, Frank Kelly, entre otros jóvenes sobresalientes, llegaron a la presidencia de esa prestigiosa institución que continúa trabajando por la comunidad. Mientras que Leonel Peña llega con varios medios informativos, incluyendo el programa radial Panorama Dominicano, por la estación Unión Radio 1450 AM, una de las emisoras locales que cuenta con el mayor número de programas dominicanos. Nada es igual, no nos compares. Lo que hacemos aquí no lo hace nadie. El gran domingo con Leonel Peña. Panorama Dominicano llegó a tener 9 horas de duración ininterrumpida, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, algunas personas que sentían la novedad de un programa con alguien que hablaba con otro acento, porque hay que destacar que solo los cubanos hablaban en la radio de Miami, más nadie. Había una emisora donde hablaban algunos haitianos, pero estaba en Bravo, creo que 1320. Solamente los cubanos hablaban, ni hablaban colombianos, ni venezolanos, ni nicaragüenses. Y el primer programa que se recuerda de dueño, de productor no cubano, fue Panorama Dominicano. Entonces los cubanos y otras entidades que querían participar, interactuar en un programa que no era exactamente hablando de Fidel Castro. ¿Por qué Panorama Dominicano? De ahí a que cambiamos de nombre, buscando ampliar el abanico multicultural y que ellos se convirtieran en oyentes nuestros, sin que tuvieran como que mendigar la etnia de dominicanos. Y de ahí le pusimos el Gran Domingo, primero por ser el domingo y segundo porque era grandote. En el ámbito educativo, nace en 1988 la Asociación de Estudiantes Dominicanos de la Escuela Miami Jackson High School. En su primer año, la institución fue galardonada como el Club del Año por la administración del plantel. Los estudiantes recibieron premios y pergaminos de reconocimiento gracias a la orientación de Eduardo Gómez, un consejero y profesor dominicano. Aunque la colonia dominicana seguía creciendo y destacándose, no escapaba a los problemas de hoy en día, sobre todo en la educación. Además de los esfuerzos del profesor Eduardo Gómez, quien se destaca actualmente como subdirector de la Escuela Intermedia Tequesta Trace en el Condado Broward, sobresalen otros profesionales en el área de la educación, como la doctora Amada Vargas y Washington Collado, empeñados en buscar posibles soluciones a los problemas que afectan a los niños dominicanos. Uno busca y se acerca a lo de uno. Cuando llegan niños nuevos y son dominicanos, especialmente, siempre la administración me llama, me introduce a los padres, me introduce a los niños. Tenemos niños que llegan aquí de 15 años y están en un tercer año de elemental. Y esos niños pasan por un proceso muy difícil, porque se ven que son niños ya que tienen 15 y 16 años y están yendo con niños que tienen 9 años a la escuela. Los estudiantes dominicanos particularmente tienen problemas comunes con otros estudiantes hispanos y es básicamente adiestrarse al sistema americano si vinieron de nuestros países, aprender el inglés, las regulaciones estatales que exige que a los 2 años estos niños tomen un examen estatal que es dificilísimo pasar. Con el propósito de ayudar a los padres a conocer a fondo el sistema escolar y que se involucren en el desarrollo educativo de sus hijos, Collado publica el libro en español Las escuelas y nuestros hijos, participación efectiva de los padres. El libro lo que hace es como una guía
que le da a entender cómo funciona el sistema de escuelas públicas en los Estados Unidos y cuál es su lugar dentro de él, cómo establecer una atmósfera de estudio en la casa, quién es el personal de la escuela, las oficinas que hay en las escuelas y realmente cuál es su cabida dentro de todo su engranaje para que le dé el apoyo que los niños necesitan. Además de esta guía educativa se crea Latinos Unidos, organización que nace con el objetivo específico de ayudar a los niños en su educación y surge en el mismo corazón de la ciudad de Alapata. Necesitamos un sitio donde los niños puedan ir, encontrar un apoyo, que se les enseñe cómo se hace un papel de investigación, que se les enseñe cómo se aplica a una universidad, dónde están los dineros de la universidad, cuáles estrategias se usan para pasar los exámenes que hay que pasar para el Estado. Como una forma de motivar a los padres, Raimundo Mercedes crea una premiación en el año 2000, única en su clase. Padres Brillantes. En nuestra sociedad, en el mundo, si se quiere, se premia a todas las actividades que se realizan en el aspecto artístico, en el aspecto deportivo, pero sin embargo la labor que para nosotros es la más importante de la humanidad, que es la de formar hijos que sean en el mañana mujeres, hombres de bien, es una labor que se le da de lado, quizá porque sea una labor de obligación natural, pero nosotros entendemos que si se incentiva, si se le dice a los demás padres que hacer esto es importante, que la sociedad lo toma en cuenta, entonces quizás más padres se van a preocupar y le va a llamar la atención. Una de las más importantes organizaciones dominicanas también se encuentra en la ciudad de Alapata. La Fundación Nacional Dominico-Americana se crea en 1989 con el objetivo de proyectar una imagen más positiva de la comunidad dominicana en los Estados Unidos. Sin embargo, debido a la necesidad en el área de inmigración y la deficiencia en la educación, se vieron precisados a diversificar sus servicios. Aunque la presidenta de la fundación es Margarita Cepeda, una emprendedora activista comunitaria desde su niñez en el estado de Rhode Island, el director ejecutivo es el que ejecuta el trabajo de la fundación. Recientemente, The Alliance for Human Services sacó un estudio sobre diferentes distritos del condado de Miami-Dade. Dentro de esos distritos está Alapata y Melrose, donde residen una cantidad considerable de familias dominicanas. Y la educación es lo que sale a relucir el problema de la educación. Si tomamos como ejemplo la escuela Miami-Jackson, tuvo un score de F el pasado año y parece que este año va por el mismo camino. Yo soy un crítico acérrimo del sistema educacional, porque yo digo, ¿por qué en sitios como este no se puede dar la misma calidad de educación que se da en Coral Gables, que se da en Coco Plum, que se da en Coconut Grove y que se da en los sitios afluyentes? ¿Cuál es el problema? La Fundación ha sido la primera organización en lograr fondos públicos y es la ideóloga de una agenda nacional como la Mesa Redonda Dominico-Americana. Aunque el director de la Fundación resalta los avances que se han logrado debido al trabajo comunitario, también critica la apatía de algunos dominicanos por los problemas locales y la creación de organizaciones que no cumplen con lo que prometen. En la más reciente publicación de la Guía Comercial Dominicana se registran 24 organizaciones y asociaciones. Sin embargo, solo 4 cuentan con locales propios. Si tú sintonizas los 50.000 programas de radio dominicano, todos repiten lo mismo a diferentes horas y en diferentes días. Leonel, Hipólito, ahora es Estrella porque ya Balaguer se murió, el dólar, esto y aquello. Y viven como el avestruz, o vivimos como el avestruz, con la cabeza en un hoyo y el trasero afuera. ¿Cómo nosotros podemos, en un país organizado como este, realmente tener una presencia con tantas pequeñas organizacioncitas y organizaciones sotas,
con tantos líderes y lideritos y liderazos. Tiene que haber un poco de sensatez. Mira, déjame decirte, el liderazgo no nace del egoísmo, no nace de la envidia, no nace del tener mucho dinero, es realmente uno querer hacer sinceramente las cosas. Como una forma de exigir y dejarse sentir ante los políticos locales y los gobernantes dominicanos, nace una nueva organización. Dirigida por Leonel Peña, se crea el proyecto Voz y Voto. Esta institución solicita, entre otras cosas, que se active la Secretaría de Estado de Ultramar y que la Cancillería Dominicana cumpla con la Ley 1963, que obliga a todos los consulados dominicanos del mundo a separar un 5% de los ingresos para crear una caja de auxilio para cubrir sus respectivas necesidades. La tesis del proyecto Voz y Voto, en lo que es el guioncito de los estatutos internos, está prohibido terminantemente tratar asuntos políticos partidaristas. Yo pienso que las organizaciones comunitarias, algunas son natimuertas y han colapsado en el principio porque se han enfocado mal. Eso es lo que yo siento. Siento que son muy importantes siempre y cuando no sean entelequias, que estén en la mente solamente de dos personas y que esa persona sea la institución. Con la fuerza laboral de un medio radial y varios periódicos en el área, surge en 1988 Johnny Matthew como primer candidato dominicano a la Cámara Legislativa del Estado de la Florida por el Distrito 106. El Distrito 106 lo forman las ciudades de Wynwood, Alapata y Liberty City, ciudades que contaban en ese momento con el 13% de los dominicanos en comparación con el 9% en la actualidad. En 1993 se lanza Virgilio García como candidato para concejal de la ciudad de Hialeah y en el 2003 José Taveras como concejal de la ciudad del Doral. Ninguno de los tres obtuvo el puesto. Expertos opinan que la dispersión de los dominicanos no favorece el éxito de estos a ninguna posición, ya que el condado se divide por distritos, haciendo difícil la concentración de votos en un área específica. Otros dicen que la atención por la política dominicana es mayor que la del lugar donde viven. Y todos salimos todos a votar. En el año 1993 me apoyó sobre todo la comunidad dominicana que vivía en el área de Hialeah y me apoyaron mucho los cubanos también. Recuerdo que hicimos campaña al estilo dominicano. Creo que una de las primeras veces que yo he visto una campaña con caravana, tal como se hace allá en la República Dominicana, con las caravanas. Llegamos a un shopping center y eso fue con fiesta, con merengue y todo lo demás. Se necesita dinero, mucho dinero en una campaña. Otra cosa es que cualquier candidato que no sea de origen cubano aquí en el sur de la Florida tiene que lograr alianzas. El Doral tiene un 64% de población latina. De ese 64% nadie tiene el 30%. Pero los dominicanos tenemos 1000 votantes para que puedan ejercer su derecho a voto. Pero no salimos ni 200 a votar. Eso es lo que da pena. Ahora, ¿por qué no tenemos ese poder político? Primero, nosotros dominicanos transferimos nuestra ideología dominicana a los partidos, la exportamos a los países. O sea, aquí nosotros trabajamos a base que somos PLDistas, no, que a base que somos reformistas, no, que somos PRDistas. Aquí todos somos dominicanos. No importa qué bandera política que tenga la República Dominicana. Interpretamos el pensamiento político del doctor Peña Gómez, quien en vida nos instaba a que nos convirtiéramos en ciudadanos americanos a fin de que, inmersos en la política americana, nutrirnos de lo que pudiéramos sacar como beneficio político y llevarlo a la República Dominicana como tal. Yo pienso que en la medida en que el dominicano conozca las estructuras políticas partidarias y la dinámica de la política local, en esa misma medida va a incursionar más en la política de los Estados Unidos. Los partidos políticos que tenemos dentro de nuestra membresía, activistas, militantes, en la política partidaria dominicana, tenemos la responsabilidad de formar
a esos miembros, a esos militantes, de la importancia que significa el entrar en la política local. Hace como 2 años que convertimos Miami Lakes en la ciudad de Miami Lakes. Bueno, a mí se me planteó comisionado y para alcalde, pero realmente en ese momento, o sea, yo no es mi meta. Mi meta no es básicamente ser un funcionario de ningún gobierno, ni allá ni aquí. Básicamente yo me gustan las cosas específicas, trabajar en proyectos específicos, aunque no necesariamente decir esto. ¿Por qué? Porque mi profesión me encanta, no la voy a dejar, no voy a dejar de ser pediatra, no voy a dejar de ser profesor. O sea, son cosas que me llenan. No creo que sea necesariamente nada que estén haciendo mal o dejando de hacer. Primero, es un problema en parte de números. ¿Cuántos dominicanos hay? ¿Dónde están localizados? ¿Cuántos son ciudadanos? ¿Cuántos están inscritos? ¿Y cuántos van a las urnas? Yo creo que hay algunos lugares donde tú vas a ver en la próxima década, donde hay un grupo bastante compacto dominicano, vas a empezar a ver quizás algunos que triunfen, ¿no? Pero van a necesitar la ayuda de otros latinos. Una prueba por lograr el poder político se avecina nuevamente para la comunidad dominicana. Una antigua líder comunitaria y directora de la organización La Coalición Hispana, la señora Rosa Case, es la candidata oficial del Partido Demócrata para representante estatal en Tallahassee. Pero la política dominicana se vive con más pasión en esta comunidad que la política local. Los 3 partidos mayoritarios tienen filiales establecidas no solo en Miami, sino en Tampa y Orlando. A raíz del éxito alcanzado en el 1996 por el doctor Leonel Fernández, por primera vez en la historia de la comunidad, los dominicanos residentes en el exterior ocuparon puestos importantes en el gobierno. Javier González, empresario y director de un informativo radial local, radicado en Miami desde 1987, se convirtió en cónsul general de la República Dominicana. Cuando llego a la Florida, pues naturalmente busco los contactos de las personas que estaban de una u otra forma ligados al PLD aquí, y naturalmente me integro a trabajar en lo que consideraba que es y lo que considero que es el partido que representa los mejores intereses en la República Dominicana, que es el PLD. Lo primero que puedo decir es que cuando nosotros llegamos al consulado dominicano, nos llevaron 3 dominicanos detenidos por inmigración que entraron al local del consulado esposados. Nosotros le exigimos a las autoridades de inmigración que no podíamos aceptar un dominicano en un territorio dominicano como lo es el local del consulado esposado, que para nosotros ese es un dominicano libre. Defendimos los valores dominicanos en sentido general y naturalmente diseñamos programas de abaratamiento de lo que eran los servicios consulares, que de una u otra forma tenían que ver con el inmigrante que trabaja en una factoría directamente. El doctor Leonel Fernández, con su visión de que las comunidades tenían que desarrollarse, en su gobierno le dio la fortaleza a esas comunidades nombrando personalidades que dentro también de su línea política eran activistas comunitarios, pero también activistas políticos. Nos dio la oportunidad de poder entrelazar y hacer un proyecto conjunto donde el consulado fuera el soporte de esa comunidad que había sido olvidada por muchos años. Y de ahí fue donde comenzamos entonces a interactuar y hacer que el consulado dominicano fuera, encabezado por Javier González, fuera precisamente la palanca, fuera la bisagra de esa comunidad. Cuando el Partido Revolucionario Dominicano llega al gobierno en el 2000, también intenta seguir el patrón que deja el Partido de la Liberación Dominicana, designando en el consulado a un militante de su partido residente de Miami. El licenciado Manuel Durán se mantuvo poco más de un año como cónsul general. Luego continuaron procedentes de la República Dominicana el señor Ramón Alfredo Bordas y Rafael Gómez, hermano de la primera dama de la República. Pero el partido como tal nace quizás en el estado de la Florida, hará algunos 15, 20 años, que desde un principio han comenzado a hacer un trabajo y nosotros, herederos de ese gran trabajo que comenzaron otros dominicanos valiosos en el estado de la Florida, pues hemos continuado dándole la validez política. La filial del Partido Reformista en Miami pasó por momentos de crisis. Al igual que en República Dominicana, se crearon 2 facciones. Una compuesta por Iris Martínez, una de las fundadoras de ese partido en el año 90,
La otra facción la representa el presidente en funciones, el señor Ángel González. González estableció un local para la filial y celebra reuniones frecuentes entre sus miembros. Aquí no hay división ni hay grupo. Aquí lo que le acabo de decir, hay un grupo que es el que está trabajando lo mismo, que es el grupo donde usted está aquí hoy, que estamos trabajando hace 7 meses, en beneficio de la candidatura que el partido decida poner. 13 años y es la primera vez que estamos en un local del Partido Reformista Social Cristiano, donde el mismo candidato vicepresidencial hoy en día, doctor Josecito Jacín, dijo aquí cuando entró, es la primera vez que vengo a un local del Partido Reformista. Luego por lo menos de que estamos siempre dando mano a mano aquí en el sector de Alapata, donde estamos visitando a las personas, donde estamos siempre inscribiendo nuevos reformistas. Pero no solo contamos con los partidos dominicanos tradicionales. En 1997 surge en Miami el movimiento político Nueva República, compuesto por un grupo de dominicanos dirigidos por el doctor Luis Manuel Campillo. El movimiento Nueva República es formado por un grupo de dominicanos insatisfechos que pretendieron beber toda su vida en el país donde nacieron y que no lo pudimos hacer debido al desorden y al desastre económico en que la ambición de unos malos dominicanos ha sumido a la República Dominicana. El doctor Campillo, junto a Dauri Valdés y José Álvarez, fueron los principales impulsadores de gestionar el derecho de los dominicanos de votar desde el exterior. Un acontecimiento que pretende sellar la participación de los dominicanos que viven en el exterior en la política de su país. Aunque cuando ustedes sabrán que el voto del dominicano en el exterior ha sido abrigado por todos, en el corazón lo hemos llevado. Desde que viví en Puerto Rico, la idea bullía en las comunidades en Puerto Rico y así sé que pasaba en Nueva York. Pero realmente quienes vienen a cristalizar eso, José Álvarez y Dauri, de que ese voto debe, si se puede educar, sería un voto sólido, un voto que no depende de dádivas ni de promesas. Sí merecemos ser tomados en cuenta por los políticos dominicanos y por los gobiernos dominicanos y que se haga una realidad también, cómo no, el tan soñado proyecto del diputado y el senador de ultramar, que se haga una realidad. Las personas que tienen su cédula de identidad y electoral al día pueden empadronarse ya directamente. Lo que se le hace simplemente es un cambio de dirección, donde la mesa donde votan en República Dominicana se le cambia a una mesa en el territorio de la Florida. Hemos creado un sistema que le hemos llamado la Junta para la Calle, donde con un formulario de declaración jurada creado en esta oficina, se traslada a las actividades que realizan los dominicanos, que ya sean masivas por invitación o porque nosotros mismos la promovamos, esas reuniones, y se inscribe la gente sin tener que ir a la oficina un domingo, un sábado o cualquier otro día. Ese mismo sistema que implementamos aquí ya está implementándose en Nueva York, en Boston y en las otras oficinas con el modelo que se hizo en Miami. Al igual que Mario Fernández y el cubano-americano Mariano Cruz, que gestionaron el nombre de Juan Pablo Duarte a una de las calles de Alapata, José Álvarez ha sido un trabajador incansable en lograr perpetuar los nombres de nuestros próceres, como el caso del busto del generalísimo Máximo Gómez, situado en el famoso Parque del Dominó en la calle 8, y del Parque Comstock Park, rebautizado en 1996 como el Parque Juan Pablo Duarte. Cuando el bélico reto de muerte sus cadenas. Ya un año después que le cambiamos el nombre, decidimos en una caseta octogonal que está frente del parque colocar la imagen de los padres de la patria. Entonces fue cuando mandé a hacer los bustos a República Dominicana, donde participó el escultor Julio Susana, y donde fue aprobado por la ciudad de Miami
y es donde actualmente tenemos esa caseta, muchos de nosotros, como un punto de encuentro, un punto de partida, un punto de llegada, donde podemos identificar realmente muchos sentimientos nuestros. Conocimos un cubano que es prácticamente, yo te diría, el guía espiritual de la comunidad dominicana, Mariano Cruz. Mariano Cruz, cuando se habla de la comunidad dominicana en Miami, Mariano Cruz tiene un capítulo aparte, porque Mariano fue quien nos encaminó a nosotros dentro de los canales necesarios para nosotros conseguir muchas de las cosas que hemos conseguido en la comunidad dominicana. Mariano nos lleva a parque y recreación, toma su tiempo libre y va con nosotros a parque y recreación. El grupo de la comunidad dominicana, porque no fue Mariano Cruz solo que fue a Cerijol, que fue un hecho específico de la comunidad dominicana donde nosotros pagamos la circular, la comunal, en inglés y en español primero, para avisarle al público de los teléfonos, de los comisionados y demás, que los llamaran para que situaran dineros para el edificio comunitario que está ahora en el parque. En aquel tiempo era a la Pata Consta, pero hoy en día es Juan Pablo Duarte. Esos edificios, $500,000 lo conseguimos nosotros en mayo 3. Ahí estábamos, estaba Arismendi, estaba Víctor Alba, fue también Nico Barrio, el de la mía. Mi hermano estaba y estábamos yo. Ya nosotros, ya cuando nosotros hablamos ahí, ya los comisionados habían recibido cientos de llamadas de la población que estaban, vaya, que lo que queríamos nosotros, y se situaron $500,000. Del mismo modo que se habían conseguido primero los dineros para las luces y la cerca y otras cosas que están ahí, porque nada de eso se creó de la noche a la mañana. Los medios de comunicación han jugado un importante papel en mantener informado a los dominicanos de la política de su país. En la actualidad existen una docena de programas, pero Informativo Dominicano es el matutino diario de costumbre de la comunidad. Informativo Dominicano transmite en vivo todos los días los acontecimientos más importantes que suceden en el país. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, los procesos de corrupción que enfrentan los funcionarios del Tren Judicial Dominicano. Informativo Dominicano es la historia de la necesidad personal. Yo te diría que en el año 92, cuando fundamos Informativo Dominicano, no existían medios de comunicación que dieran la noticia al día de la República Dominicana. Era difícil conseguir los periódicos dominicanos y no existía lo que era Internet. Informativo Dominicano funcionaba al principio. José Rafael Vargas, periodista destacado en la República Dominicana, nos enviaba por fax las noticias, nosotros las redactábamos aquí. En el inicio lo hacía yo solo todo, luego un locutor dominicano, mocano también, Pedro, se llama él, leía la noticia, y ya en el desarrollo pues contratamos los servicios de Arturo López, que ya se encargaba directamente de noticias. En la actualidad, el informativo está bajo la dirección de Raimundo Mercedes, quien llegó a Miami en los años 90. No hay acontecimientos que se produzcan en República Dominicana que no se retransmitan por el noticiero radial. De igual forma sucede en Santo Domingo al Día por las noches, con Aldo Rafael Rosario y Daniel Díaz Alejo. Y los sábados llegan José Alberto Matías y Pablo Rodríguez con Fiesta Dominicana. Un estudio realizado recientemente por Carol Hoffman sobre los dominicanos residentes del sur de la Florida es el primero que se enfoca en nuestra comunidad. En un periodo de 5 años entrevistó a más de 60 dominicanos de diferentes ciudades del condado Miami-Dade. El estudio Identidad de inmigrantes de clase media dominicoamericanos del sur de la Florida reveló que el 78% de los dominicanos provenientes de la isla emigran por factores económicos, mientras que el 57% de los dominicanos que vienen de otros estados de los Estados Unidos lo hacen por factores como el clima, la tranquilidad del lugar y la cercanía con su país.
El estudio, al igual que el censo del año 2000, también concluyó que el 75% de esa comunidad residen en áreas de clase media. Yo encontré que no hay un vecindario específico. Ellos están desplazados por todo el condado Dade, particularmente en las áreas del oeste del condado, incluyendo a Hialeah, específicamente áreas nuevas, lo que llamamos suburbanas. En el año 1980, el Departamento de Planeación del condado registraba unos 1,000 dominicanos de la raza negra. Para 1990, el número se incrementó a más de 4,000. Como una forma de presentar sus experiencias en los Estados Unidos, Hoffman abordó el tema de la discriminación en su estudio. Para su sorpresa, solo un 4% de los dominicanos admitió llegó a ser discriminado. Como un extranjero al fin, buscando trabajo, y tuve la oportunidad de que me abrieran muchas puertas, a pesar de las condiciones en que estaba, que todavía no tenía, ¿qué te voy a decir?, el inglés. Al estar yo en uno de los elevadores del Hospital Jackson Memorial Hospital, iba hablando con mis compañeros, cuando se abrió el elevador, ellos salieron y yo seguía, y uno de los muchachos de raza negra de Miami que trabajaba en el hospital me dijo que cómo yo había logrado entrar en el mundo de los blancos. Y para mí fue impactante porque me hizo pensar que para él habían dos mundos, el de los blancos, el de los negros, el de los latinos. Y para mí no existía, para mí yo era latino, era entre los blancos, entre los negros, era un ser humano con las cualidades de los demás. Y yo creo que eso me ha dado a mí la capacidad de no sentirme discriminado. De acuerdo al censo, el condado Miami-Dade en 1990 contaba con una población de 23.475 dominicanos. Para el año 2000 se calcula en más de 40,000. Profesionales de diversas áreas encuentran su espacio en la Ciudad del Sol. La rama de la medicina es una de las áreas donde más se han destacado los profesionales dominicanos y se registra un número significativo de médicos y enfermeras. Y de aquel entonces hasta ahora, pues obviamente hemos crecido. Me acuerdo, por ejemplo, en pediatría, la única pediatra que había aquí era la doctora Joseph. La doctora Joseph era la única médica dominicana pediatra que había. Después llegué yo y ahora vemos más de 50 pediatras dominicanos. Y yo a todos digo, aquí hay sitio para todo. Aquí nacen cantidad de muchachos todos los días, así que pueden venirse en el mismo edificio. En nuestro hospital hay una decena de médicos dominicanos especializados y practicando en diferentes áreas de cardiología, urología, psiquiatría, medicina familiar, hematología y oncología y endocrinología. Sin embargo, me gustaría hacer notar que no solamente hay médicos dominicanos en el hospital, también hay enfermeras dominicanas muy bien preparadas. En la FIU, las enfermeras tienen un programa que es donde las enfermeras se quieren hacer lo que llamamos nurse practitioners, donde la enfermera puede ver pacientes solo. También el FIU me envía esos estudiantes en el área de pediatría y también rotan a través de mi centro para enseñarse de cómo pueden hacer sus rotaciones pediátricas. Yo creo que actualmente tenemos más de 200 médicos dominicanos ejerciendo la profesión dentro del estado de la Florida. Como miembro ejecutivo del board de estos hospitales locales, Palmetto y Hialeah, te digo que República Dominicana es la fuente principal de médicos en el sur de la Florida. El deporte también ha tenido su espacio en la comunidad dominicana. Adultos y niños participan en diferentes actividades deportivas que se realizan en los parques del área. En 1996 se realizaron los primeros Juegos de la Mancomunidad Dominicana. El doctor Rafael Antún, además de llevar a cabo diferentes actividades culturales, llegó a ser el presidente del comité organizador de los Juegos. Atletas compitieron en distintas disciplinas en el Parque Juan Pablo Duarte y debido al éxito de los Juegos de la Mancomunidad, se crean los Premios Deportivos Latinos. Pienso que ha sido lo más grandioso que se ha dado en esta comunidad aquí de la República Dominicana, los Juegos de la Mancomunidad, con la participación de todos los atletas de diferentes deportes de aquí. Y fue un evento realmente que es recordado por todos los dominicanos porque tiene que ver con el deporte.
que el doctor Rafael Antú fue el presidente del comité y fue algo esplendoroso. Ahí, en el 1996, comenzamos con la primera versión de los Premios Deportivos Latinos, un evento que ha tenido figuras extraordinarias. Comenzamos en aquella ocasión reconociendo, por ejemplo, a figuras como Juan Marichal. Reconocimos en aquella ocasión también a la viuda de Roberto Clemente, que es uno de los grandes deportistas, peloteros que ha dado Latinoamérica de todos los tiempos. Manny Sanguillén de Panamá. Trajimos a Luis Aparicio de Venezuela y una secuencia de deportistas que realmente, y de ahí en adelante ha sido el evento sin duda más brillante, el evento de mayor atracción a nivel de deportistas que ha tenido el sur de la Florida. Y pudimos convencer al director de parques de aquel entonces, a Ruder, de que nos diera la oportunidad. Alberto Ruder nos dijo, el único parque que hay es un parque muy peligroso, que se llama Moore Park. Está en la 36 calle, ahí casi esquina 7 Avenida. Es un parque que está dominado por gente de color y ahí hay muchos problemas, pero si tú quieres, nosotros te podemos facilitar el sábado en la mañana. Y yo le dije, ¿no puede ser también el viernes? Y me dijo, no. Tómalo porque va a ser un poquito difícil, pero te vamos a dar ese día. Cogimos ese día, eso fue, estamos hablando del 31 de mayo de 1997. Y cogimos ese sábado. Y recordamos que cuando entramos ese sábado en la mañana, a aproximadamente 8:30 de la mañana, porque las actividades iban a comenzar a las 9, y habíamos convocado a todas las amistades que teníamos porque llevaran a los niños y eso. Y fueron aproximadamente 15 familias con sus niños. Y como nota discordante es que cuando llegamos tuvimos que despertar muchísima gente, estos desamparados que estaban durmiendo en pleno field y donde es el dogado y eso, en las banquetas. Estamos hablando de que ahora aproximadamente ya nosotros tenemos 4 días en Moore Park y tenemos ahora otro parque que es Roberto Clemente, que tenemos ya 1 año trabajando allí también, tenemos 3 días más. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la academia realmente cuenta con aproximadamente 200 niños. Estamos hablando de 400 padres, o sea, entre madres y padres y familiares que están de una manera u otra involucrados en esto. Existe una comunidad dominicana creciente en otras partes del estado, como en Tampa, Orlando y Jacksonville. En el vecino condado Broward, los dominicanos en la última década crecieron en un 200%. Se calculan unos 15,000 dominicanos solo en Fort Lauderdale, una de las ciudades que pertenecen al condado de Broward. Es una comunidad pujante, es una comunidad que yo le he visto crecer en los últimos 10 años, increíblemente. Pero el dominicano que está llegando a Broward está llegando particularmente del noreste de los Estados Unidos. Increíblemente, cuando salió el censo del año 2000, indicó ese censo que la comunidad dominicana era la número 1 en adquisición de viviendas en el condado de Broward. Claro, en proporción de la comunidad. O sea que eso te da a entender que es una comunidad que goza de medios económicos. Este es un renacimiento para mí, porque yo cuando llegué a Lawrence en los años 70, vi el mismo proceso en esa ciudad, como creció y empezó aquí en Hollywood, aquí en Broward, igualmente como empezó en Massachusetts, allá en Lawrence, y era con sus negocios pequeños, con los salones de belleza, con la agencia de viajes, con las bodegas, y ha ido creciendo más o menos a otro tipo de negocio. Tenemos aproximadamente aquí en Hollywood, yo diría que unos 50, en Broward tenemos un promedio de unos 50 a 75 negocios dominicanos, pero se mantiene en el área de servicio. Todo se encamina prácticamente al área de Walt Disney, pero es muy diversa y hay muchos hispanos. Los puertorriqueños abundan muchísimo, los dominicanos son una cuarta fuerza en la ciudad todo lo que es la Florida Central. Los dominicanos están dispersos en diferentes áreas, comerciales, profesionales, hay muchos negocios dominicanos, hay muchas bodegas, hay algunos clubes, hay algunos bares, dentistas. La mayoría de los dominicanos que están ubicados en el área de Orlando y otras ciudades de la Florida Central, según conversaciones con muchos de ellos,
La mayoría viene de Nueva York, vienen del norte. Hay una gran cantidad de dominicanos de Miami subiendo a Orlando, pero en general la mayoría, según conversaciones que he tenido con ellos, vienen del norte, de Boston. Los partidos dominicanos tienen bastante presencia allá. Bueno, no voy a decir todos, lo que más tú escuchas en el medio a través de llamadas, programas de radio, haciendo reuniones, esas cosas, es el Partido Revolucionario Dominicano, especialmente de la sección o de la tendencia del PPH, son los que más abundan por allá, pero también los PLDistas. El Partido de la Revolución Dominicana también tiene su seccional allá y tiene su grupo de gente que también están organizados. El Partido Reformista es el único partido que yo no tengo ninguna referencia de que tengan presencia en el área de Orlando. Jacksonville es en Miami de 1977. Bueno, mi mayor sorpresa cuando yo llegué a Jacksonville es cuando me dijeron que yo fui, previo a la toma de posesión, a hacer los arreglos con el cónsul, la persona a quien yo iba a sustituir, de que nos pusiéramos de acuerdo qué día hacíamos la transición. Y mi mayor sorpresa fue cuando me dijo, ¿tú quieres que vayamos a almorzar al restaurante dominicano? Y yo le dije, ¿cómo? O sea, yo no podía creer que había un restaurante dominicano en Jacksonville. Y en ese restaurante dominicano había longaniza, cerveza Presidente, que la buscaban de aquí, y así sucesivamente. El dominicano no se desliga. Bueno, por lo que yo tengo entendido, el consulado de República Dominicana en Jacksonville es un consulado antiquísimo. No recuerdo en qué época realmente se designó. Y en una época fue mucho más importante que el consulado de República Dominicana en Miami. Porque el puerto de Jacksonville es uno de los puertos más grandes, o sea, al sur del sur de los Estados Unidos. Y en esa época el negocio, el comercio realmente era con Jacksonville. Incluso me dicen que cuando el generalísimo Trujillo venía de visita a Miami, venía en barco, él llegaba al puerto de Jacksonville y de Jacksonville venía por tierra. Como una manera de fomentar los intercambios turísticos y académicos, la ciudad de Hollywood en Broward y las de Higüey y Punta Cana en República Dominicana se convirtieron en ciudades hermanas en enero del 2003. Como resultado de esta relación, el aeropuerto de la ciudad ya tiene vuelos directos a Santo Domingo. Yo particularmente me reuní varias veces con el director de mercadeo del aeropuerto Fort Lauderdale de Hollywood, con la comisión, con la alcaldesa Wasserman Rubin en ese entonces, para dejarles saber de que existe una comunidad dominicana pujante que apoyaría este tipo de proyectos de vuelos directos desde Fort Lauderdale de Hollywood. La relación económica entre Florida y la República Dominicana ha venido fortaleciéndose a través de los años. Se estima en $4,000 millones el comercio bilateral entre el Estado y la isla. La razón de esta relación no se debe precisamente a los dominicanos que viven en el Estado, sino a la posición geográfica que ocupa la República Dominicana. Es para los que hemos estudiado este tema con algún nivel de detalle, que son por lo menos década y media ya, o sea, 15 años de relaciones comerciales fuertes entre la Florida y República Dominicana. Y eso no tiene necesariamente que ver con la población dominicana en la Florida, sino con el hecho concreto de que República Dominicana ocupa un espacio en el Caribe de muchísima importancia para la Florida y ocupa un espacio producto de algunas cuestiones, incluyendo, por ejemplo, ocupa un espacio que quizás si no hubiera habido un régimen como el de Fidel Castro en Cuba, quizás ese espacio hubiera sido llenado por Cuba y no por Dominicana. La cantidad de comercio que se lleva a cabo entre los puertos, entre los aeropuertos, entre los hombres de empresa, entre la ciudad de Miami, el sur de la Florida y la República Dominicana es entre los más activos de cualquier otro país en este hemisferio y en el mundo entero. Específicamente también en la ciudad de Miami tenemos muchos negocios, muchas personas que viven aquí, que son de descendencia de la República Dominicana y grandes contribuyentes a la economía local de Miami. El trabajo más importante que hemos hecho es que en estos 2 años y un poquito que tenemos ya de fundados,
nos hemos insertado básicamente en el mero centro de lo que es la mancomunidad de cámaras de comercio aquí en el Gran Miami. En este momento somos miembros como organización de la Junta de Directores de la Asociación Binacional de Cámaras de Comercio, que aglutina más de 45 cámaras de comercio, representando igual número de países. Y yo creo que eso es muy importante desde el punto de vista de que República Dominicana está perteneciendo a una entidad en donde puede intercambiar y relacionarse con cámaras de comercio de diferentes partes del mundo, como una forma de tener apertura, puertas para poder ampliar su comercio. La cerveza Presidente es la empresa dominicana con mayor presencia en la Florida. Además de apoyar a la mayoría de los eventos dominicanos, se ha colocado en la preferencia de los floridanos desde que se introdujo en 1991. En 1999, la cerveza Presidente se encontraba en el 6º lugar entre las cervezas más vendidas y el pasado año logró situarse en la posición número 3 de las cervezas importadas, superando el 1 millón de cajas vendidas en el estado de la Florida. Como una manera de fomentar aún más las relaciones comerciales, el gobernador de la Florida, Jeb Bush, encabezó una comisión comercial de empresarios de la ciudad de Miami a la República Dominicana a finales del año 2003. Nosotros en particular fuimos con el objetivo de fomentar una relación mucho más estrecha entre universidades y logramos que el expresidente Fernández y su organización Funglode, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, patrocinara un convenio entre UNIBE, la Universidad Iberoamericana, y nuestra Escuela de Negocios. De tal manera que ahora ofrecemos un MBA con doble titulación, una titulación dominicana y una titulación norteamericana. Y logramos que el gobernador estuviese presente para sellar el acuerdo, que sería el primer acuerdo de este tipo entre una universidad de la Florida y una universidad de República Dominicana. El Centro de Estudios para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida, junto a la Fundación Global y Desarrollo, crearon una fuerza de alianza estratégica entre Dominicana y la Florida. La idea inicial era promover las relaciones comerciales, sin embargo, esta alianza abarca varios campos: el comercial, el universitario y de investigación y el de organizaciones estatales. Teniendo a Dominicana y a la Florida, que son dos economías donde casi el 80% de la economía está dominada por el sector de servicios, hay una compatibilidad muy importante. Entonces lo que estamos tratando es de fomentar en los dos lados una alianza entre empresa privada, gobierno, universidades o centros de investigación, ¿no? Que tengan una capacidad de integración ya sea de esa forma tripartita o independientemente, por ejemplo, como nosotros estamos haciendo con varias universidades de Santo Domingo. Este mismo modelo se lo está ahora pensando con Nueva York, ¿no? Y eso me parece muy importante porque obviamente en Nueva York hay una gran población dominicana también. Pero es un modelo que de alguna manera fomenta un nivel de integración económica, integración cultural, etcétera, que va inclusive más allá de los grandes proyectos de integración que se están dando en la región, como el ALCA, como Mercosur, como CARICOM, etcétera. Esta es una integración real llevada adelante básicamente por organizaciones de la sociedad civil. En el mundo de la moda, Lourdes Atencio y Bernarda Morales han hecho que su comunidad se mantenga resaltando sus cualidades de gente emprendedora. Morales, una joven diseñadora procedente de la Escuela de Moda de Altos de Chabón, trajo glamour y distinción a su comunidad. Yo diseñé el famoso vestido verde para los premios No Nuestro de Odalis García, que creo que me dio un nombre a nivel nacional e internacional. Creo que me dio reconocimiento porque mis vestidos salieron en programas como El Gordo y la Flaca, El Escándalo, Del Mediodía, Despierta América. Salieron en varias revistas y creo que de esta forma, haciendo un trabajo profesional
De esta manera, estoy ayudando a mi gente y a mi país. Varios artistas plásticos y destacados escritores dominicanos también fortalecen dando vida y color a la imagen y al pensamiento dominicano en ultramar. En el área de la plástica, entre otros, contamos con la honrosa presencia de Fernando Ureña Rip, Vicente Fabré y Máximo Caminero. Y en el ámbito literario, dejan sentir sus voces los destacados escritores José Tobías Beato, José Carvajal y René Rodríguez Soriano, Premio Nacional de Cuentos 1997. El estado de la Florida para mí pues tiene un gran valor y representa muchísimo en mi carrera. Ha sido un cambio radical desde que llegué al sur de la Florida, Miami específicamente, en el año 1993. Mi carrera desde entonces ha ido en ascenso, que tiene mucha similitud a nuestro país, República Dominicana. Por eso mismo, porque convergen muchas personas que hablan nuestro idioma, el español, y por el clima, que es muy parecido al de Quisqueya. El estado de la Florida realmente es un puente. Es un puente que realmente nos une bastante a República Dominicana. La Florida para mí significa estabilidad, significa desarrollo, significa oportunidades y creo que de una u otra forma la hemos ido aprovechando. Significa el lugar que me ha dado la manera de yo poder desarrollarme como ser humano, de poderle dar a mis hermanos dominicanos y dominicanas un poquito de lo que es Dionis Pérez, de poder contar con la diversidad latinoamericana y poder contar con amigos cubanos, venezolanos, hondureños, colombianos. La Florida es República Dominicana en dólares, sin apagones. Los colores de nuestra bandera brillan en la Ciudad del Sol igual que en República Dominicana cada vez que celebramos nuestras fiestas de independencia. El empresario artístico Luis María realiza desde hace más de 10 años festivales multitudinarios en donde nuestro merengue es el protagonista. Desde que los dominicanos residen en la Florida, cada 27 de febrero nuestra comunidad agasaja con múltiples actividades y premiaciones a los dominicanos más destacados como los Premios Independencia y exposiciones de nuestro sabor criollo. La historia dominicana en la Florida, además de merengue, es la historia de gente que trabaja tanto para su familia como para su país. Vivimos en la Florida quizás porque sus palmeras son muy parecidas a las nuestras y sobre todo porque la brisa que nos baña es la misma brisa que en nuestras playas canta una canción que nos retrata tal y cuales somos. Un pueblo que lucha frente al sol por el futuro, donde quiera que estemos.